diciendo que el movimiento circular uniforme con todas las características y todas las variaciones que podrían existir. Y describe un arco de 115 metros. Entonces, dentro de los datos necesitamos colocar estos valores. Primero, el movimiento circular uniforme, y también existirá un movimiento circular uniformemente variable. Pero dice que tiene un arco, entonces va a ser desplazamiento lineal de 115 metros. En un tiempo determinado de 24 segundos. Entonces el tiempo determinado en este elemento va a ser 24 segundos. Calcular, dice, la velocidad tangencial. Necesito conocer la velocidad tangencial. ¿Cuál será también su velocidad angular? Dice. Y el periodo t. Entonces, prácticamente en ese aspecto nosotros vamos a desarrollar esos elementos y necesitamos identificar o reemplazar las variables en cada uno de estos elementos. ¿Cómo se va a distribuir esa relación de fuerzas? Tenemos que llevar bien claro que por lo menos en la condición tangencial la velocidad está enfocada de manera lineal. Si este fuera el radio de giro, estamos hablando prácticamente que esto va a ser más o menos en ese sentido, ¿no? Entonces la velocidad tangencial está ahí y la velocidad angular prácticamente cerca al centro de relación. ¿Cuántas vueltas va a dar en un determinado tiempo? También habíamos indicado que va a existir un desplazamiento lineal y un desplazamiento angular. En este caso el desplazamiento lineal está enfocado en esa variable y el angular en un ángulo determinado, valga la redundancia, ¿no? Nos enfocamos entonces acá a determinar también los dos tipos de velocidades que existen en el movimiento circular con sus respectivas unidades. En esa relación nosotros vamos a poder empezar a poder resolver también este elemento tomando en cuenta esa condición. ¿Qué vamos a hacer entonces? Necesitamos identificar las variables que tenemos para poder reemplazar en algunas de las unidades que vayamos a desarrollar. Fíjense, en este caso, la más cercana vendría a ser el desplazamiento angular que está acá, dividido entre el tiempo. Acá también es muy claro y muy específico utilizar tiempo T minúscula, que eso ya lo hemos hecho, y T mayúscula es periodo. Entonces son elementos importantes dentro de este movimiento. Entonces, como me pide también velocidad angular, entonces haré primero velocidad angular. Lineal. En este caso, vamos a arreglar este dato. Estamos como dato específico el desplazamiento lineal por la unidad. Tengo el desplazamiento lineal, es de 1. No tengo el desplazamiento angular, pero sí tengo en esta condición lineal, que es en metros, similar a lo que nosotros utilizábamos en movimiento rectilíneo uniforme. Y acá tengo prácticamente el tiempo. Estas variables ya eran conocidas en un movimiento rectilíneo uniforme. Al ser movimiento circular, tiene dos velocidades, una de ellas es tangencial, por lo tanto, una de estas va a estar en función a esa relación de elementos. A ver, vayamos entonces a sacar esa velocidad tangencial y en función a esa situación, pues vamos a tomar en cuenta el valor determinado. Entonces, recordando eso, colocaré acá D. La velocidad era distancia dividida entre el tiempo. Como es tangencial y de condición lineal, vamos a asumir ese valor. La velocidad son 115 metros de distancia entre el tiempo de 24 segundos.
De acá nos va a salir la unidad respectiva. A ver, ¿cuánto será? 791. Entonces, verificamos ese valor. Tengo 4.792 redondeando vendría a ser, ¿no? Entonces, nos enfocamos a redondear ese valor. Tengo 4.792 metros sobre segundo. Automáticamente esta vendría a ser la velocidad tangencial. Radio de acción y con el valor de pi en condición de las vueltas. De acuerdo al gráfico, primero, la relación que tenemos de la velocidad tangencial con el tiempo, en este caso, el radio y cuántas vueltas van a dar. Acá es 2pi, que es cada vuelta. También la velocidad angular, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Y lo más común que vamos a utilizar, velocidad tangencial con velocidad angular y el radio de acción. Entonces, en este elemento no tenemos el radio de dato como tal. Vamos a asumir el radio promedio de una pista de atletismo, 35 metros, ¿no? El radio promedio de una pista de atletismo. Con esa relación del radio, yo voy a poder hallar la velocidad angular. Hasta acá es todo conocido, la velocidad tangencial es conocida, entonces voy a identificar estos valores para poder desarrollar esos elementos. Acá lo voy a borrar por el momento. ¿Ya? Tenemos entonces la velocidad angular. Voy a colocar en este D. Entonces, ahí estaba. Velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. En función de este elemento yo voy a despejar. La velocidad angular omega se queda solita. Va a ser igual a la velocidad tangencial dividido entre el radio. Voy a girar esta ecuación, sería velocidad angular igual a la velocidad tangencial entre el radio. Voy a dividir entonces. La velocidad tangencial en este elemento es 4.792. Las unidades metros sobre segundo y el radio promedio que vemos indicado son 35 metros. Lo que ocurre acá es prácticamente que mis unidades se van a simplificar, metros y metros, y me va a dar el valor de la velocidad 1 sobre segundo. ¿Cuánto me sale este valor? A ver, colocamos entonces, sería 0.142. Muy bien, redondeando entonces ese elemento. Y acá está la primera confusión que puede ocurrir. Pero yo he simplificado, me indica, ¿no? He simplificado y me ha salido 1 sobre segundo. 1 sobre segundo habíamos dicho es frecuencia, es hertz, ¿no? Pero en la relación de la velocidad angular no se toma en cuenta ese valor, se toma en cuenta el ángulo de relación, una propiedad adimensional llamada radianes. Radianes es prácticamente una relación de un ángulo, les decía, por segundo. Y la relación en movimiento circular del ángulo es 360 grados o una vuelta. 2pi radianes es una vuelta, 360 grados es una vuelta, entonces esa va a ser nuestra relación. Vuelvo a decirles, esto es adimensional, quiere decir que automáticamente se llegaría a anular. Cuando yo coloco radianes sobre segundo, ya estoy identificando que es omega, o sea, velocidad angular. Me ha pedido en este caso, entonces, velocidad tangencial, que ya lo tengo, velocidad angular también ya lo tengo, y su periodo. El periodo en este caso es la relación que existe entre el tiempo que va a tardar en dar un número de vueltas, ¿no? En esta relación nosotros necesitamos hallar el valor que nos está indicando, ¿no? ¿Qué ecuación entonces podría utilizar acá? Si tengo, fíjense, tengo el periodo T, que es el tiempo que va a tardar un número indicado de vueltas. ¿Cuántas vueltas habrá dado este cuerpo?
Pues habíamos dicho, en este caso necesito yo identificar de acuerdo al ángulo cuántas vueltas habrá dado. Voy a utilizar entonces esa ecuación para allá. Fíjense, de E, entonces le voy a colocar, me dice en este caso el desplazamiento angular θ es igual a S, el desplazamiento lineal entre el radio. En este punto, entonces vamos a identificar eso. El desplazamiento angular, quiero saber si ha dado una vuelta o no. El desplazamiento lineal son 115 metros, dividido entre el radio, y el radio son 35 metros. Elimino. ¿Cuánto me sale? 3.286. En este caso, para este atleta, prácticamente él solamente ha recorrido ese desplazamiento angular, 3.286. Esto vendría dimensional, no tiene unidades. En base a esa función, entonces nosotros vamos a desarrollar también el valor y el tiempo que ha tardado en moverse en ese punto. Tengo entonces el desplazamiento angular. En función a este desplazamiento angular, nosotros vamos a y el número de vueltas que van a estar en función al desplazamiento angular que estamos desarrollando. Este es θ, estamos acá, ¿no? Entonces, en esa función nosotros vamos a tomar en cuenta ese valor. Puedo hacerlo también de otra manera. A ver, vayamos con el desplazamiento completamente lineal. Tengo para utilizar la otra ecuación. La ecuación roja me dice, para el desplazamiento lineal completo de una vuelta, en este elemento voy a utilizar eso, que es el desplazamiento completo de una vuelta va a ser 2pi por el radio. En este caso, para dar una vuelta total perimetral, este atleta debe recorrer 2pi por el radio de 35 metros. Entonces, en esta condición, realizamos el cálculo. Fíjense acá, coloco 2 por pi, como he hallado pi, shift, y la tecla de notación científica, o por 10 a la x, ¿no? Shift, entonces, por 10 a la x, a ver, shift por 10 a la x es pi, 2pi, por 35. Me da exactamente 70pi, pero eso con la tecla S y D elimino. Es exactamente 219,914. 219,914. Ese es el desplazamiento en metros que debe realizar el cuerpo o el elemento para poder dar toda una vuelta, ¿no? El atleta tiene que recorrer 219 metros para recorrer una vuelta. El dato que me ha proporcionado el ejercicio me dice 115 metros. Entonces, ya conociendo esta descripción, yo puedo asumir que está más o menos en la mitad. O sea, no ha dado una vuelta todavía. Y voy a verificar. A ver, tomando en cuenta ese valor. Entonces, en ese elemento voy a determinar cuántas vueltas ha dado. Si para una vuelta es 219, acá voy a colocar una vuelta. Necesito hallar 115 metros. ¿Cuántas vueltas será? Fácil, coloco acá factores de conversión. 115 metros es el desplazamiento lineal. Yo sé que 219,914 metros va a ser una vuelta. Entonces, ¿cuántas vueltas habrá dado en esta condición? Si observamos acá, es fundamental la relación espacial y el gráfico que vamos a tomar en cuenta. Entonces tengo 115 por 1 dividido entre 219.914. ¿Cuánto sale? 0.523. Ya, muy bien. 0.523
vueltas. Listo. Tengo ahí la cantidad de vueltas que va a dar. Y lo último que me pedía era pues el periodo. La única ecuación de relación del periodo es esta. El tiempo que va a tardar en dar un número de vueltas, ¿no? Listo, tengo el número de vueltas y tengo el tiempo que prácticamente tengo de relación. Entonces reemplazo. Acá reemplazando periodo T, que es tiempo entre el número de vueltas. Acá entonces el tiempo lo necesito reemplazar, son 24 segundos. Y el número de vueltas ya he hallado acá, 0.523 vueltas. Estas vueltas son referenciales, habíamos dicho, entonces no va a tener dimensión. Necesito dividir 24 entre 0.523. ¿Cuánto me sale? 45.889. En cuestión de 45.889 segundos, este atleta tarda en dar una vuelta. Menos de un minuto entonces tarda en dar una vuelta. Está dentro de la marca y está dentro de la relación. La finalidad de este ejercicio es, queridos jóvenes, que nosotros utilicemos todas estas ecuaciones para relacionar los valores, pero es necesario tener esta relación con el gráfico respectivo. A grandes rasgos, ¿qué hemos hecho? Hemos relacionado los únicos dos datos que teníamos con el valor promedio y con la relación. Al ser movimiento circular uniforme, tiene un comportamiento similar y complementario al movimiento rectilíneo uniforme en relación de la velocidad tangencial. La distancia recorrida va a ser proporcional al tiempo. De allí he hallado la velocidad tangencial. Una vez teniendo la velocidad tangencial, he identificado que como esto es prácticamente una pista estándar de atletismo, tienen un promedio de radio de 35 metros. En función a esa relación, con la ecuación que me indica velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, he despejado esa variable, la velocidad tangencial, y el radio pasado a dividir, tengo prácticamente la velocidad angular, identificando como 0.142 radianes por segundo. Estas unidades de radianes son adimensionales, no se olviden. Entonces, en esa situación también yo he podido hallar la relación nominal que ha podido existir entre el desplazamiento lineal de 3.286, que va a ser proporcional a 2pi radianes que hemos hecho. En este caso, por ejemplo, en mi calculadora, si coloco 2pi radianes, es automáticamente un valor casi 6,283. Yo en este caso, en desplazamiento angular, habría logrado 3.286. Si divido 3.286 entre ese valor, estoy manifestando también la condición similar a las vueltas. Fíjense, 0.523 prácticamente vueltas. Eso lo que he hecho es en la relación también del desplazamiento lineal. El desplazamiento lineal nos dice acá en la ecuación que es 2pi por el radio. He reemplazado esos valores y he hallado cuánto de distancia se recorre en dar una vuelta completa a esa pista. Y comparando con mi dato inicial, 115 metros, pues he podido determinar que prácticamente este atleta en ese tiempo solo ha recorrido 0.523 vueltas, que se verifica con este ángulo que hemos hallado en desplazamiento angular. Ambos vendrían a ser lo mismo. No se olviden el valor de 2pi, ¿no? Pi es una constante. Para hallar el periodo, entonces he reemplazado en esta ecuación que me decía el tiempo que va a tardar en dar el número de vueltas. Como no ha completado ni en dar una vuelta, entonces reemplazo ahí los 24 segundos que tengo como dato entre las 0.523 vueltas que tenemos. Y me da el periodo de 45.889 segundos que tardaría el atleta en dar una vuelta completa a ese elemento. Con esto estamos analizando prácticamente todo el ejercicio con todas las variables.
Acá en movimiento circular, ¿qué es importante? El gráfico, el manejo de las ecuaciones y sobre todo las unidades. Fíjense, algunos he asumido que son ángulos, no he colocado ningún valor y otros sí he mantenido los valores que tengo.